Dios los bendiga. Siempre parezco un disco rayado, siempre digo lo mismo, de gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de poder compartir una palabra que siempre digo, el Señor ha puesto en mi corazón y anhelo siempre que sea de bendición para cada una de sus vidas, como también lo fue para la mía y lo es para la mía. Y uno agradece a Dios cuando en la reunión van sucediendo cosas y Dios va confirmando la palabra. Y desde que hoy, cuando estábamos orando, que de paso le digo, hermano, yo hacía rato que no venía a una reunión de oración, tengo que ser sincero, y él le decía al pastor, tenía muchas ganas de estar. Y entendí por qué tenía que estar también. Así que a todo aquel que pueda estar los miércoles 18:30, hay un grupo de hermanos esforzados y valientes que se juntan a orar por cada necesidad y por cada una de nuestras vidas. Quizás el Señor nos guarda muchas veces a causa de la oración de uno de nuestros hermanos. Amén. Bien. Lo que les quería compartir se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 1 en adelante, un relato bíblico muy conocido, y es impactante ver lo que Jesús hace en ese relato. Aquel que quiera buscarlo en su Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Si lo encontraron, le vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vamos allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Perdón. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Un relato largo quizás para leer, pero muy importante. ¿Por qué? Hay un montón de puntos y cosas, momentos claves en este relato. Comienza hablando de que Jesús era amigo de Lázaro. No solo de Lázaro, sino de sus hermanas, de Marta, María. Y hace una introducción, o en la introducción dice que María era la que había enjuagado los pies de Jesús, que había arrojado perfume de nardo. Aquel que quiera leer esa historia o ese relato se encuentra en Juan 12, donde habla que derramó el perfume de nardo y luego enjugó sus pies con sus cabellos. Pero no me voy a detener en eso, sino que es algo a modo de ilustración, a modo de que aquel que quiera verlo y leerlo pueda hacerlo. Sino que donde me quiero expresar, o el mensaje, está basado en lo que Jesús hizo en ese día, en aquello en lo cual Jesús obró. Podemos ver que hizo un milagro sobrenatural, pero para llegar a eso hubo varias etapas por las cuales pasó. Dice que estaba Jesús, que llega un mensajero, le llega un mensaje y le dicen, de parte de Marta y María, y le dicen: Lázaro está enfermo. Ustedes imagínense que alguien venga y nos diga, no sé, un familiar tuyo está enfermo. Lo primero que hacemos nosotros es salir corriendo, ayudar para ver qué. Sin embargo, Jesús le dice que no se preocupen. Yo por ahí lo voy a parafrasear, pero que esa enfermedad va a ser para que el Señor se glorifique, para que la gloria de Dios descienda sobre ese lugar, para que puedan entender muchos lo que Dios era capaz de hacer. Entonces, me llama la atención que lo que dice es: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y me llama también la atención es que Jesús se queda, dice la palabra, 2 días más en el lugar. No salió corriendo, sino que se quedó en el lugar esperando. Y muchos dirán: ¿por qué? Hubo un tiempo en el cual yo digo, ese tiempo, esos 2 días, el Señor oraba seguramente a su Padre, pidiéndole las directivas de lo que debería hacer, de cómo debía ser. Yo digo, Jesús tenía un hombre de profunda oración, era un hombre que uno a lo largo de su caminar por esta tierra puede ver diferentes facetas a la hora de la oración. Y durante ese tiempo, yo digo, seguramente Jesús buscaba la dirección del Padre. Seguramente conmovido, era su amigo, era parte de la familia, si se podría decir, un amigo es parte de la familia. Y entonces buscaba esa dirección. Y le dice a los discípulos que voy a despertar a Lázaro. Lázaro duerme, les dices. Y los discípulos no entendieron. Los discípulos pensaron que Lázaro estaba enfermo y que lo que iba a hacer Jesús era llegar
o entendían que Lázaro estaba reponiéndose de la enfermedad y que por eso lo iban a ir a despertar. Eso es lo que supuestamente entendieron los discípulos. Pero Jesús en el versículo 14 les deja muy en claro y les dice, Lázaro ha muerto. ¡Qué noticia! Que te digan tu amigo ha muerto y que te lo digan así y vos decís, ¿y ahora? Y dice, bueno, vamos a ir a Betania. Betania estaba a 3 kilómetros aproximadamente de donde estaba Jesús. Y otra de las cosas que Jesús le dice a los discípulos en el versículo, le dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y uno dice, ¿cómo para que creáis? Eran los discípulos de Jesús, andaban con él todo el tiempo. ¿Qué más tenían que creer? Entonces llegan y cuando llegan al lugar, cuando llegan a la aldea de Betania, dice que se encuentran con un panorama nada alentador. Había tristeza, había muerte y yo digo también había incredulidad de parte de tanto de Marta como de María, como los demás que estaban con ella. Porque la primera que sale al encuentro de Jesús es Marta, cuando ve que Jesús llega. Y lo primero que sale a decirle es, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y lo primero que le dice Jesús es, tu hermano resucitará. Y Marta dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Lo que pensaba Marta, sí, va a resucitar, pero cuando en el día postrero, no ahora. O sea, no creyó en lo que, o no entendió lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Amén. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta, aún sabiendo que era Jesús, dudaba de lo que Jesús podía hacer. ¿Y cuántas veces nosotros, entendiendo, sabiendo, caminando con el Señor, dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? ¿Cuántas veces recibimos una palabra de parte de Dios y queremos que el cumplimiento sea ya? No entendemos el proceso de Dios para con cada una de las palabras, el tiempo de Dios. Y a veces, muchas veces eso nos genera dudas en nuestra vida, como se la generó a Marta. Pero no solo queda ahí el relato, sino que Marta va y la llama a María, que María estaba en su casa, y le dice, el maestro te llama. Y otra de las cosas que paraba era que cuando le dice el maestro te llama, ¿por qué le dice el maestro? Porque en aquella época las mujeres no les enseñaban, sino que era Jesús el que enseñaba lo que era la palabra. Entonces para ella era el maestro dice te está llamando. Y cuando sale corriendo a encontrarse con el Señor, los que estaban con ella, muchos pensaron, mirá, sale corriendo al sepulcro, allí donde está Lázaro. Seguramente va a llorar, seguramente va a ver a su hermano. Sin embargo, lo que hizo era salir corriendo a los pies del Señor. Y la palabra dice que se postró delante de los pies del Señor. Pero también le hizo la misma pregunta que Marta. No la misma pregunta, sino que le dice lo mismo. Señor, si vos hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Señor, si vos hubieses llegado a tiempo, Lázaro hubiese estado bien, lo hubiese sanado. Y dice que Jesús se conmueve su espíritu, se entristece, se conmueve. Y hay un texto, uno de los textos más cortitos de la Biblia, dice Jesús lloró. Y me paraba en ese Jesús lloró, porque muchas veces decimos Jesús lloró porque amaba a su hermano, porque sí, pero también yo creo que Jesús llora en ese momento, a causa de la incredulidad de los que estaban a su alrededor.
Porque los mismos que decían, mirá cuánto le amaba, muchos de ellos también le decían, ¿este no es el que sanó al ciego? Este que sanó al ciego no podría haber venido, haber llegado a tiempo para sanar a Lázaro. Por eso hablaba de la incredulidad de ese momento. Por eso dice que cuando Jesús llega al sepulcro donde estaba Lázaro, lo que aclara es, dice, estaba en una cueva. En aquel tiempo, lo que eran las tumbas se hacían sobre cuevas, normalmente eran sobre montañas calizas, que era fácil de cavar o de armar. Y se ponía en el cuerpo, se preparaba y se tapaba con una piedra. Y dice que estaba con una piedra encima. Cuando Jesús llega, lo que les dice es, quitad la piedra. Y me paraba en eso de quitar la piedra. Y muchas veces nosotros andamos con piedras, como con piedras colgadas, digo yo, me asemejaba a eso. Caminamos nuestra vida como con cosas pesadas. Las piedras en aquel tiempo eran unas piedras enormes, que muchas veces se necesitaba hasta de 2 o 3 personas para poder correrlas. Y muchas veces nuestra vida está con una piedra encima. Piedra puede ser una enfermedad, puede ser un vicio, puede ser un pecado. Y eso lo llevamos arrastrando, lo arrastramos y cada vez pesa más. Pero dice que cuando Jesús llegó dijo, quitad la piedra. Y lo que también nos está diciendo en este tiempo, o al menos lo que interpreto para mi vida, es quitar la piedra de tu vida. Comenzá a ser libre. Hace un par de cultos el pastor subió y empezó a orar y decía, el Señor rompe toda cadena. El Señor ha roto y seguirá rompiendo y va a romper toda cadena que pueda haber en tu vida. Va a quitar toda piedra que esté en este momento aquejando tu vida, que no te permita caminar como Él quiere que camines. Él trajo libertad a nuestras vidas. Jesús pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Pagó un precio de cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para traernos salvación, libertad, sanidad. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojémonos de todo peso. Como decía recién, saquemos nuestra piedra, saquemos las piedras que nos están, que tenemos encima para poder caminar con libertad, para poder andar conforme a lo que como Dios quiere que andemos. Y si el pecado que nos asedia, el hecho de sentirse asediado es sentirse cercado, cerrado. Todos en algún momento, todos pecamos. Yo digo, hoy hablaba justo con unos chicos y yo les decía, todos pecamos. Pero una cosa es que vos realmente sientas la libertad de parte de Dios cuando pecás y decís, Señor, perdóname, yo sé que esto está mal, te arrepientas, el Señor te perdona. Y otra cosa es que sigas dándole lugar a eso. Que en lugar de soltar la piedra la sigas arrastrando. Pero lo bueno es que el Señor nos deja en su palabra que nos dice, quitad la piedra. El Señor nos saca esa piedra que tenemos. Él nos perdona, Él nos ama. Y cuando saca la piedra, dice que Marta le dice al Señor, Señor, hiede ya. Señor, Lázaro está largando feo olor. Muchas veces en nuestra vida, digo yo, larga feo olor. Porque tenemos un montón de situaciones que resolver. Como decía recién, tenemos pecados, tenemos vicios. Pero lo bueno y la noticia, la mejor noticia que te puedo dar es que, como te decía recién, el Señor trajo libertad sobre tu vida. Que el Señor vino a quitar todo aquello que te oprimía, aquello que no te dejaba ser libre. Y me paraba también cuando el Señor dice que si crees, verás la gloria de Dios. Si creemos en Él y le creemos a Él, veremos la gloria de Dios.
Yo creo que cuando recién el pastor oraba por sanidad, yo creo que muchos han sido sanos en esta noche. Y no lo creo de una forma mística ni porque el pastor oró, sino porque realmente la presencia de Dios está en este lugar para traer libertad, para traer sanidad. No nos vayamos al misticismo, realmente la presencia de Dios está. Y a veces el Señor hace sanidades mediante la alabanza. Muchos dirán, ¿cómo? Sí. Cuando el pueblo de Dios está alabando, Dios se mueve de una manera sobrenatural, le trae milagros a su casa, trae fortaleza, trae arrepentimiento, trae cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Por eso digo, si crees, verás la gloria de Dios. Yo digo, si crees en el Señor, hay que creerle a Él. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Cuando uno le cree al Señor, Dios comienza a orar de una manera distinta, de una manera sobrenatural. Otro ejemplo que cuando Jesús se encuentra con el principal de la sinagoga, cuando sana a la hija de Jairo, lo único que le dijo, venían los demás y le decían, tu hija murió. Y lo único que le dijo el Señor Jesús, cree solamente. Tu hija duerme, cree solamente. Y el principal de la sinagoga creyó en él y su hija fue sana. Amén. Lo primero, como decía, que hace Jesús después de quitar la piedra, o antes de quitar la piedra, es agradecer al Padre. Y como decía yo, Jesús podría haber hecho una oración enorme, podría haber hecho... Sin embargo, lo que él oraba era para que los demás pudieran creer el poder de Dios, para que los demás pudieran ver cómo Dios iba a glorificar en ese momento, en ese día. Como decía al principio, muchos no creían, o a causa de conocer a Jesús y saber que Lázaro era su amigo. Muchos dirían, ¿por qué? Como dijeron, este que sanó al ciego no va a venir a sanar al amigo. ¿Por qué no corrió primero al amigo antes de quedarse donde estaba? Quizás muchos murmuraron, pero Jesús no quería dejar una enseñanza. Y era también saber esperar en Él, saber esperar los tiempos de Él. Muchas veces estamos apurados, como decía, por recibir un milagro, por recibir una noticia, por esto, por un trabajo. Y quizás el Señor está trabajando con nuestra vida en ese tiempo. Quizás hay áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas para poder recibir ese milagro. Quizás hay áreas de nuestra vida que necesitan ser formadas para poder recibir aquello que Dios tiene. Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios nunca te va a pedir que vos le des algo para darte algo peor. Siempre te va a dar lo mejor. Siempre que vos le pidas algo al Señor, el Señor, si está en su voluntad, te va a dar y te va a dar lo mejor. Recuerdo siempre un dibujito que había visto a Jesús con un oso enorme así, atrás así, y una nenita enfrente con un oso chiquitito y le decía, dámelo. A veces nos cuesta desprender de lo nuestro, aferrándonos a cosas que no nos hacen bien, sin entender que Jesús tiene un premio mucho mayor para darnos. Que Jesús siempre, como digo, siempre nos va a dar lo mejor. Al final del relato, dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Muchas veces hemos recibido o han recibido un milagro y quedó ahí. Quedamos con que recibimos el milagro. Ha pasado en campañas que uno ve que mucha gente recibe milagro, pero después no continúa o se queda en el camino. Y podía pararme en esta palabra donde dice que Lázaro salió con los pies, las manos atadas y un sudario en su rostro. Y a veces necesitamos que Dios nos limpie un poco más, dar un paso más en el Señor. Que Él quite toda atadura que hay en nuestras vidas para poder caminar como Él quiere que caminemos.
Que Él saque toda venda, que no permita que veamos como Él quiere que veamos. Que Él realmente nos dé esa libertad para poder caminar en sus caminos, para poder servirlo con excelencia, para poder darle lo mejor a Él. Por eso, en esta noche, la palabra es, si crees, verás la gloria de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y yo creo y quiero ver la gloria de Dios sobre cada una de sus vidas, sobre cada familia, sobre mi vida, sobre mi familia. Porque sé que Dios tiene grandes cosas para este lugar, para este tiempo. Sé que viene un tiempo nuevo parte de Dios para este lugar. Y realmente vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver cómo Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Muchos se van a sorprender, muchos van a glorificar el nombre de Dios y vamos a alabar y nos vamos a gozar en su presencia. Y otros dirán como esos, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Esto no es una cuestión de positivismo, sino que es una cuestión de fe. Yo siempre digo, durante mucho tiempo confundía fe con positivismo, hasta que entendí realmente cuál era la fe. Y cuando uno comienza realmente a caminar y a ver y a andar en fe, es cuando Dios hace lo sobrenatural. Y lo sobrenatural de Dios, no hay quien lo pare. Así que si crees, verás la gloria de Dios. Y si en este tiempo estás pasando por una circunstancia adversa en tu vida, difícil, y vos pensás que estás muerto, que estás metido allá en un sepulcro con la piedra puesta, que no podés salir, el Señor mandó a quitar la piedra y te mandó que salgas afuera. El Señor quitó tus ataduras de tus manos, de tus pies, abrió tus ojos espirituales para que veas como Él quiere que veas. Dice que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él crea va a tener vida eterna. Así que, hermanos, a creerle a Dios, a fortalecernos en la fe y a entender que vienen tiempos nuevos realmente y tiempos de milagros poderosos de parte de Dios para este lugar. Amén. A prepararnos, como decía hoy, a poder compartir el tiempo de oración con nuestros hermanos, porque eso también va a hacer que podamos estar en un mismo sentir, digo yo, que se vaya todo alineando como Dios quiere que sea para que las cosas sucedan. Amén. Esta es la palabra que les quiero compartir, hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas, para la mía lo fue. Y entender eso, que Dios tiene grandes propósitos para con cada uno de nosotros. Amén.